Parece interesante que toda la audiencia también conozca cuáles son sus perspectivas, ¿no? Porque eso nos marca la cosmovisión del candidato. Y la manera objetiva es viendo los resultados. ¿Qué cosa han logrado en estos casi 10 años de creación? Y escuchen bien, este es un dato objetivo para que usted que nos está escuchando saque sus propias conclusiones. De todos los casos que conforman el Lava Jato, solo el 20%, y soy generosa al señalar el 20%, Grecia, han concluido con una sentencia. Denunciamos a Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht. Denunciamos a Susana Villarán y a los grandes empresarios, José Graña Miró Quesada. Claro que el ataque fue muy feroz porque ellos tienen influencia grande, porque tienen sus negocios en los medios de comunicación. Entonces nos abrimos esos frentes. ¿Y por qué con Renovación Popular? Porque Rafael es el único candidato presidencial que ha sido frontal, no solamente en discursos, sino con hechos para luchar contra esta empresa corrupta Odebrecht. Tenemos a nuestra primera invitada y vamos a aprovechar ya de una vez para saludarla y para compartir también estos temas que son de gran interés nacional. Bienvenida, estimada... Dios mío, yo siempre tengo un problema con los nombres. Aquí está, Catherine Ampuero, ex procuradora del Estado. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, estimada Grecia. Y bueno, no solamente tener un buen día, sino yo iniciando el año. Esta es mi primera entrevista de este año. Excelente. En Radio Betel y es un placer poder estar aquí contigo. Bueno, siempre es interesante conversar con usted, escuchar su análisis, su lectura de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Y antes de empezar con el tema de fondo, que es la desactivación de estos 4 equipos especiales en la Fiscalía, me gustaría conocer también su lectura de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo es que usted interpreta todos estos movimientos que comenzaron desde el sábado 3 de enero? He escuchado muchísimas críticas, de pronto todos se han vuelto analistas internacionalistas del derecho, ¿verdad? Y yo simplemente aplico mi sentido común. ¿Cuál es mi sentido común? Preguntar a las víctimas, a los que realmente han sufrido todas estas arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que han sucedido en Venezuela. ¿Quiénes son las víctimas? Los venezolanos, que han salido huyendo de su país. Ellos no han salido de turismo, Grecia. No han salido porque de pronto se les presentó una oportunidad laboral súper buena en otro país y ha tenido que salir de su país. No, ellos han salido huyendo, escapando de esta dictadura, dejando a su familia, vendiendo su patrimonio a una bicoca, o si no, dejando su patrimonio, porque ya no podían vivir en ese gobierno arbitrario, autoritario, ¿no es cierto?, en esa dictadura que ha sido Nicolás Maduro. Y hemos visto a los venezolanos celebrar en los distintos puntos del país. Los venezolanos que viven aquí, que son más de 1 millón, escuchaba en la mañana al representante de los venezolanos aquí, 1.200.000 más o menos que han ingresado, todos celebrando. Entonces, son ellos los que realmente tienen la voz para decir si esto les conviene o no les conviene. Y ellos están felices. Y yo comparto esa felicidad con ellos, porque no podemos deshumanizarnos. Hemos visto que ellos han tratado de liberarse de Nicolás Maduro. Lamentablemente no han podido. Los hemos visto en las calles muchísimas veces, en las elecciones. Estas elecciones plagadas de irregularidades y falta de transparencia, ¿no es cierto? Lamentablemente no han podido. Y ellos han suplicado a Estados Unidos, han pedido por favor intervengan, por favor libérennos de este gobierno. Ahora, y ahora lo celebran. Doctora Ampuero, usted que siempre ha sido una gran defensora del Estado peruano en su trabajo como ex procuradora, por ejemplo, contra todas esas empresas corruptas, ¿cómo observa esa intervención militar donde lo han extraído al dictador y lo han llevado a juzgar? Porque los detractores pues dicen que se trata de un imperialismo, que se trata de una invasión por parte de Estados Unidos, que ha empezado en Venezuela, luego va a estar en Cuba y mañana más tarde pueden atentar contra cualquier país que sí tiene vías democráticas. Le pregunto eso también porque usted está postulando un cargo público. Me parece interesante que toda la audiencia también conozca cuáles son sus perspectivas, ¿no? Porque eso nos marca la cosmovisión del candidato.
Así es, yo estoy postulando con el número 4 para el Senado Nacional por Renovación Popular. Y yo veo esta intervención como una recuperación de la democracia y las instituciones dentro de Venezuela, porque ya se había perdido la democracia con este gobierno de Maduro. Hacían una finta de elecciones generales, pero sabíamos que todo estaba direccionado, planeado para que siempre gane y se perpetúe en el poder Nicolás Maduro. Lo que se ha hecho, gracias en este caso a Estados Unidos, es recuperar esa institucionalidad. Ahora esperamos que este gobierno de transición asegure unas elecciones transparentes y que se elija a un candidato que realmente gobierne en favor de los intereses del pueblo y que ya, una vez recuperada esa democracia, todas las personas que han salido huyendo de su país, pues retornen a Venezuela. Yo creo que están esperando ellos que se estabilice este tema para regresar, porque muchos no están aquí porque quieren, sino por necesidad, porque tenían que salir. Y el daño ha sido colateral, es decir, uno puede decir, pero a ver, que a mí no me interesa lo que pasa en Venezuela y ser un poco más egoísta, pero nos hemos dado cuenta que funcionamos como región y este éxodo de venezolanos ha afectado a los países de alrededor y también países de Europa, en otros partes del continente donde se ha visto pues esta migración masiva de venezolanos. En nuestro caso, en el Perú, específicamente, no estábamos preparados para recibir a tantas personas. Y eso es importante porque nos damos cuenta que no habían políticas claras de migración. Bueno, en ese momento también estábamos con PPK, con Vizcarra, que su política fue puertas abiertas, y hoy tenemos los resultados que tenemos, por lo menos en seguridad ciudadana, siempre separando el trigo de la cizaña, porque hubieron venezolanos y hay buenos venezolanos que han venido a trabajar y de ellos los saludamos, siempre se le extiende la mano, también es de cristianos hacerlo, pero también esos malos elementos que hay en cualquier otro país, el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo es que debe actuar el Estado? Por ejemplo, ahora que ya hay una gran posibilidad que estos venezolanos regresen a su país. Mira, lamentablemente, junto a los buenos que has señalado, vinieron malos. ¿Por qué? Y lo hiciste bien en recordar, en el gobierno de PPK abrieron las puertas para todos. No existía ningún tipo de control, ni siquiera se les pedía antecedentes policiales, judiciales, penales. Entonces, muchísimos delincuentes han ingresado a nuestro país y gran parte de ellos son los responsables de la inseguridad ciudadana en la que estamos viviendo hoy en día. Y por eso es que muchos peruanos están reclamando, váyanse. No los queremos aquí, a esos malos ciudadanos. Definitivamente yo creo que debemos hacer reformas, no solamente esperar, digamos, a que se mantenga la estabilidad ahora en este gobierno de transición en Venezuela, sino como país en defensa de nuestros ciudadanos, porque la vida y la integridad física de nosotros no puede esperar. ¿No es cierto? No puede esperar. Y esto va a tomar su tiempo en Venezuela. Entonces las decisiones acá tienen que partir del legislativo, y luego, obviamente, de los operadores de justicia, de inmediatamente deportarlos una vez que se les encuentra, por ejemplo, infraganti. ¿Ya para qué someterlos a un proceso? Porque los han detenido infraganti. Y entonces a ellos tenemos que expulsarlos. Ahora, con muchísima más razón, porque antes teníamos el tema de que Maduro no autorizaba que ninguna aeronave, ningún avión entrara a su territorio para dejar a sus nacionales delincuentes. Sí. Ahora ya no está Maduro, pues. Ahora ya no hay excusa. Entonces, a mí me parece muy acertada y felicito estas conversaciones que están teniendo los presidentes de la región, porque esto no es solamente un problema de Perú, porque ellos salieron a los distintos países de la región y me parece genial de que los presidentes de todos estos países de la región se estén reuniendo para ver una salida para que pronto estos venezolanos puedan regresar a su país. Y aquí hay una marcada línea ideológica, ¿no? Porque evidentemente los que están cooperando, los que están buscando solucionar este problema y no solamente escribir en X y llorar y escribir todos sus problemas, son los presidentes de corte de derecha. Hablamos de un Javier Milei, hablamos de Noboa, hablamos ahora, bueno, de José Gerí, de Kast y otros más. Pero los presidentes de corte de izquierda, Lula, Petro, Sheinbaum, son
otro mundo, ¿no? Son otra realidad, completamente diferente. Ahora, hay muchos, y ese es un punto también que quiero traer sobre la mesa, del cual yo tengo una perspectiva particular, me gustaría también conocer la suya. Hay muchos que dicen, no, es que lo que quiere Estados Unidos es el petróleo. Pero intereses tiene que haber, porque evidentemente las tropas militares son financiadas por el dinero de los estadounidenses, tienen que sacar algún rédito, algún beneficio. Esto es un ganar-ganar, así funciona la geopolítica, así funciona el mundo. Y por otro lado, muchos venezolanos dicen, pero petróleo es lo que nosotros nunca hemos visto en Venezuela, ni siquiera como recurso de combustible en las gasolineras. Entonces, ha habido un mal manejo, se les ha robado a los venezolanos. Y ahora lo que debe primar en primer lugar es sacar al tirano. Y la única forma de que el pueblo recupere el poder en medio de una tiranía, de una dictadura, es a través de la fuerza. El único que les ha robado descaradamente a los venezolanos es Nicolás Maduro y sus personas de confianza. Leía hace 2 días que acaban de bloquear una cuenta bancaria que tenía en Europa Sí, en de Suiza. 10.000 millones. De 10.000 millones. Entonces les pregunto, ¿quién ha robado al pueblo venezolano? Si no ha sido este dictador Nicolás Maduro. Entonces ahora se han liberado de ellos. Y si tú preguntas a los venezolanos si aprueban o no la forma en que ha actuado Estados Unidos para liberarlos, ellos te van a decir sí. Y es más, nosotros exigíamos y pedíamos auxilio, ayuda. Y es muy contradictorio, Grecia, que los partidos de izquierda que dicen defensores de los derechos humanos, defensores del pueblo, se han deshumanizado totalmente, porque no les interesaba toda esa victimización de los venezolanos, no les interesa. Lo único que les interesa ahora es su discurso político de que el imperialismo que los ha invadido, ahora es Venezuela, mañana nos van a invadir a nosotros y se van a apoderar de nuestros recursos naturales. Yo les digo, si en algún momento, y ojalá Dios no lo quiera, nunca en el Perú tengamos que tener a un gobierno dictador, violador de derechos humanos, de la libertad de expresión. Porque si en algún momento lo tenemos, y que lo hemos tenido en el pasado, pero hemos logrado nosotros mismos, sin ayuda extranjera, liberarnos. Pero si en algún momento no podemos liberarnos, también vamos a solicitar ayuda. Y ojalá que nos la den. Porque los gobiernos tiranos deben desaparecer. Los gobiernos de dictadura tienen que desaparecer. No solamente de Venezuela, sino del mundo entero. ¿Usted estaría de acuerdo entonces que algo similar a lo que pasó en Venezuela se replique en Cuba, por ejemplo? Pero por supuesto, ¿no? Porque la manera como viven los cubanos es, o sea, si tú estás en contra es porque no quieres a las personas. O sea, ya te llegas a un nivel de deshumanización simplemente para seguir tus intereses políticos. Y yo sé que en el fondo ni ellos creen en lo que están diciendo, simplemente utilizan ese discurso para alcanzar el poder. Y una vez en el poder se van a convertir como Maduro. Ellos son los que van a robar al pueblo una vez que lleguen al poder. Ahora utilizan el discurso bonito. Cuando nosotros lleguemos al poder van a tener educación de calidad, salud de calidad, vamos a cambiar la Constitución. Piensa que cambiando la Constitución va a funcionar como una varita mágica, como la Cenicienta. Toco, ¿no? Y ya vas a tener educación. Todo se reforma. Sí, y vamos a vivir en el paraíso. Por favor, cambiar la Constitución. ¿Para qué? Simplemente es para que ellos lleguen al poder y eso les permite tener un discurso con el que tratan de enamorar, desinformar y engañar al ciudadano. Evidentemente. Y siempre, por ejemplo, en el video que acabamos de escuchar de esta congresista que la da sobre lo de Venezuela, en la parte final, en los últimos 5 segundos, dijo, por eso, asamblea constituyente ya. Sí. Siempre, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de hecho que sucede, meten ese Su tema caballito de batalla, sí, ¿no? el tema de la asamblea constituyente. Pero como usted lo dice, y replico aquellas palabras, es solamente una excusa para perpetuarse en el poder. Pero ahora sí ya vamos moviendo un poco el tema de conversación a la esfera nacional como tal, para hablar sobre lo que está pasando en la Fiscalía de la Nación. El día de ayer, claro, 6 de enero, bajada de Reyes, justamente se hacía pues esta similitud
con estos fiscales que en algún momento se sintieron, yo creo, como reyes, ¿no? Y muchos medios de comunicación también los preponderaron como los reyes de la fiscalía por estos casos emblemáticos que tenían. Hablo exactamente y específicamente de José Domingo Pérez y Rafael Velabarba. Pero el día de ayer hubo una bajada de reyes, literalmente, porque se desactivó 4 equipos especiales, EFICOP, el caso Cuellos Blanco y sobre todo Lavajato y uno más. ¿Qué implica esto para la Fiscalía de la Nación, para la redistribución de estos casos? Bien, yo creo que esto de los reyes ha sido lamentablemente una creación de cierto sector de la prensa. Ellos los han creado como reyes o como los gran defensores disque de la justicia y les pusieron pues el Robin Hood, ¿no? y el Batman. El Batman. ¿No es cierto? Pero Betel. hablemos de manera objetiva. Y la manera objetiva es viendo los resultados. ¿Qué cosa han logrado en estos casi 10 años de creación? Y escuchen bien, este es un dato objetivo para que usted que nos esté escuchando saque sus propias conclusiones. De todos los casos que conforman el Lavajato, solo el 20%, y soy generosa al señalar el 20%, Grecia, han concluido con una sentencia. El 80% de las investigaciones vinculadas al caso Lavajato se encuentran en la primera etapa del proceso penal que se llama investigación preparatoria. En casi 10 años han logrado 2 sentencias emblemáticas que hasta la fecha no tienen calidad de cosa juzgada porque todavía están en proceso, o sea, están en recursos de impugnación. ¿Cuáles sentencias? La de Toledo y Ollanta Humala. ¿10 años para eso? En caso Lavajato en Brasil, ¿en cuánto tiempo lo terminaron? En Estados Unidos, en menos de un año ya tenían una sentencia y concluido todo el caso. Este equipo especial Lavajato Grecia va a ser recordado por el ciudadano por 2 cosas importantes. Uno, porque firmaron el nefasto acuerdo de colaboración eficaz con la corrupta Odebrecht, que no solamente es lesivo en términos económicos, sino lesivo en la averiguación de la verdad, porque jamás, escúchenos bien, jamás vamos a poder conocer la real repercusión, todos los nombres de los funcionarios y empresarios corruptos. Dijeron que nos iban a dar la relación de todos los codinomes. Betel. Nunca nos la dieron y nunca nos la van a dar porque ya no tienen interés en darnos, porque ya se llevaron todo lo que querían. ¿Correcto? Y lo otro es que van a ser recordados como los fiscales viajeros. Nunca en la historia de la Fiscalía sí. Grecia, nunca se ha visto a fiscales que han utilizado recursos del Estado de todos nosotros para hacer innumerables viajes al extranjero. ¿Y cuáles son los resultados? Ahí están los resultados, totalmente nefastos. ¿Era necesario un cambio frente a esos resultados? Obviamente que es necesario el cambio y muy importante que la ciudadanía sepa es que los casos no van a quedar archivados o van a quedar en el olvido. Todos esos casos van a pasar a la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, a la Fiscalía Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios, a la Fiscalía Especializada de Violación de Derechos Humanos, donde trabajan fiscales con muchísima expertise, que tienen muchísima experiencia en investigaciones de estos delitos. Y más aún, estos fiscales de los equipos especiales desactivados no es que los expulsan del Ministerio Público, como dice Pérez, me han expectorado. No, señor, usted va a continuar en el Ministerio Público y va a continuar viendo los casos, simplemente que ahora ya no va a tener todos los beneficios económicos que en algún momento solicitó para integrar este equipo especial. Ahora lo va a hacer desde la Fiscalía de Lavado de Activos. Bien, ahora, con respecto a lo que usted nos está comentando, se abre todo un panorama y hay muchas preguntas que mencionar, pero una de ellas y la que siempre yo me pregunto es ¿por qué tanta impunidad y por qué durante tanto tiempo? ¿Qué de especial tenía José Domingo Pérez y Rafael Velabarba? Yo sé, y también lo he conversado con diferentes abogados, que no destacan por su deontología jurídica, por su litigación oral, por su capacidad o elocuencia o por su inteligencia en la rama jurídica, porque inclusive, como usted lo ha mencionado, no han habido resultados fácticos. Es más, el hecho de
iniciar una investigación en base a una inexistencia de un delito, ya me habla mucho de el abogado. Pero ¿por qué es que se han mantenido tanto tiempo en la cúpula los intocables de la Fiscalía? Ahora, con todo lo que se ha sabido desde que Jaime Villanueva se acogió al proceso de colaboración eficaz y que era una persona muy, pero muy allegada a José Domingo Pérez, incluso José Domingo Pérez en conferencias públicas le echaba flores a Jaime Villanueva. Él se acogió a la colaboración eficaz, recordemos, y ha señalado pues todas las irregularidades en que ellos han estado implicados. Y una de ellas es haber, desde mi punto de vista, traficado con la información de las investigaciones, entregándosela a IDL, entregándosela principalmente a Gustavo Gorriti y a Romina Mela, que tenía su escritorio prácticamente dentro del Ministerio Público, de acuerdo a lo que ha señalado Jaime Villanueva. Entonces, ese sector de la prensa los ha endiosado y ellos se olvidaron de su función de fiscal, que es la averiguación de la verdad, la persecución del delito. Y trabajaban ¿para qué, Grecia? Para que sus rostros salgan en los titulares de los medios de comunicación. Ellos son los famosos fiscales mediáticos, los fiscales de la prensa, y que lo hicieron a través de traficar información que ellos tenían la obligación de mantenerla en reserva, porque los fiscales tienen que cuidar la información para lograr el éxito de sus investigaciones. Imagínate, cada vez que disponían el allanamiento de un inmueble, al mismo tiempo que llamaban a la policía, llamaban a la prensa, para que la prensa esté ahí al momento que tiran la puerta, ¿no? Al momento que sacan enmarrocado a la persona, porque justamente buscaban eso, ser el titular, ¿no?, de los medios de comunicación. Y eso también es algo que nunca se ha visto en el Ministerio Público. Yo creo que hay muchos fiscales, y los conozco también, muy probos, que han trabajado muchísimo tiempo, continúan en fiscalías especializadas, y ellos definitivamente no se sienten representados por Pérez ni Vela. El daño que ellos han hecho a la imagen del Ministerio Público es incalculable. Es incalculable, y eso ha logrado pues que el ciudadano ya no confíe en el Ministerio Público, porque también hemos visto, por ejemplo, con el caso Chibolín, que ya no solamente pagaban a los fiscales para archivar casos, sino pagaban para que te abran una investigación. O sea, tú no me caes bien, ¿no?, o eres mi competidor comercial, le pago al fiscal para que te abra una investigación y con eso te desprestigie totalmente. Entonces, ¿se necesitan reformas dentro del Ministerio Público? Claro que sí. Por eso, Grecia, una de esas razones fundamentales es la que me ha incentivado para postular al Senado Nacional. ¿Necesitamos hacer reformas dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial? Por supuesto, porque el ciudadano de pie quiere ver justicia, justicia rápida. Justamente estábamos durante la pausa conversando acerca de esta reflexión que nos traía el doctor Pacheco Mandujano a través de sus redes sociales. Él indicaba que según la resolución de la Fiscalía, la resolución 007 del 2026, sostiene que los fiscales Hernán Wilfredo Mendoza y Luz Flores van a seguir tramitando, trabajando desde la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos. Quien dirige actualmente esta segunda fiscalía es Rafael Vela Barba. Esto quiere decir que aunque se han desactivado esos equipos especiales, Vela Barba todavía va a seguir viendo este caso de Lavajato. Un fiscal especializado en lavado de activos, que fue coordinador de todas las fiscalías especializadas de lavado de activos. Por eso es falso, absolutamente falso, cuando el fiscal Pérez dice: nos han expectorado del Ministerio Público, dando a entender que ya no van a ver los casos y es más, están fuera del Ministerio Público. Ellos continúan siendo fiscales, continúan en el Ministerio Público y van a continuar viendo las investigaciones que involucran el caso Lavajato. Lo que pasa ahora es que ya no lo van a hacer desde el equipo especial, donde tenían una serie de beneficios, empezando con beneficios económicos. Ya no van a ser
pues los fiscales viajeros, ¿no? Que tienen su caja chica especial para ellos y nunca nos dan cuenta de cómo han gastado ese dinero ni cuáles son los resultados que han obtenido. Entonces, ¿van a continuar viendo el caso? Sí, lo van a continuar viendo, pero ya no con todos los beneficios y los gastos que nos ocasionaba a nosotros como peruanos mantener todo un equipo especial sin resultados positivos. Porque como vuelvo a repetir, casi 10 años y solamente el 20% de esas investigaciones tienen sentencia. Bien, es importante aclarar ello para que todos los peruanos sepan que estos fiscales siguen trabajando en la fiscalía, no es que se les haya despedido, y que sobre todo siguen pues viendo sobre todo los casos que son materia de su especialidad, como corresponde, ¿no? Claro A cualquier que sí. abogado. Ahora, esta regulación o reconfiguración que viene por parte de Tomás Saladino Gálvez, el fiscal interino de la Nación, a muchos le ha generado escozor, porque dicen que él mismo está buscando protegerse, porque también había un equipo que investigaba el caso de los cuellos blancos. ¿Eso es cierto realmente? ¿Tomás Saladino Gálvez se está protegiendo, está aprovechando este cargo de fiscal de la Nación interino para resguardarse a sí mismo? Lo que te puedo decir, estimada Grecia, es con respecto al equipo especial de los cuellos blancos. Esto ha tardado muchísimo en desactivarse porque debió haberse desactivado hace ya algunos años. Y te voy a hacer recordar, porque a veces el ciudadano de a pie se olvida. Cuando era presidente Martín Vizcarra, salió a la luz, gracias al periodismo de investigación, que las fiscales a cargo de esta investigación, los cuellos blancos del puerto, habían traficado la información brindada por los colaboradores eficaces y la información de las escuchas telefónicas, ¿no? Que tenían orden judicial para tener esas escuchas, fueron y se la entregaron a Martín Vizcarra a su casa. Imagínese, el fiscal que lleva a cabo el caso, que tiene la información por el cargo de fiscal, era la primera vez que iba a la casa del delincuente, en este caso de Martín Vizcarra, y le dio la información diciéndole, el colaborador eficaz X lo ha delatado. Y por eso supimos, Grecia, que a Martín Vizcarra le encantaba el ron Zacapa, gracias a ese colaborador eficaz. También se supo que estas fiscales, vulnerando la autonomía e independencia que tienen la obligación de respetar en las investigaciones, fueron y le entregaron todas estas escuchas telefónicas, se la entregaron al fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez se la habría entregado ¿a quién? A Gustavo Gorriti. Así es. Exacto. ¿Para qué? Para traficar la información, y así lo ha dado a entender también la fiscal Nora Córdoba en un medio de comunicación. Eso hasta la fecha no se investiga. Eso debería investigarse porque lo que hizo Pablo Sánchez, lo que hicieron estas fiscales, constituye delito, porque ellos tienen la obligación de mantener la reserva de la investigación y no entregársela para que puedan traficar con esta información. Entonces, este equipo, como vuelvo a repetir, Grecia, debió desactivarse cuando se hizo público este escándalo y este tipo de irregularidades. Ha durado mucho. Y también los cuellos blancos, que nos genera muchísimo gasto mantener a todos estos equipos. ¿Cuáles son los resultados? Ha pasado ¿cuántos años? Más de 5 años, y hasta la fecha no sabemos el contenido de todas esas escuchas telefónicas, porque son selectivos. Si la escucha es de mi amigo, desaparezco la información. Pero si es de mi enemigo político, inmediatamente que se investigue. Y tengo entendido que con respecto a la investigación del actual fiscal Gálvez Villegas, esa investigación se archivó. La que realmente está en curso, por ejemplo, es la investigación por enriquecimiento ilícito de la fiscal Marita Barreto, y que también debe investigarse el patrimonio de los fiscales, y está en curso, por ejemplo, la de Pérez, que tiene que dar explicaciones de dónde la procedencia de su incremento patrimonial, ¿no es cierto? Esas cosas sí están en investigación, todavía en curso. Ahora, doctora Catherine Ampuero, me parece excelente lo que usted nos acaba de explicar, pero también me parece excelente que ahora esté postulando un cargo público, porque son muy pocas las personas en nuestro país que se han atrevido a luchar contra la corrupción cuando la corrupción tiene el nombre de una empresa grande. Muchas veces esto puede ser muy
amenazador, muy atemorizante para esos políticos que, claro, tienen sus beneficios con esas empresas, reciben su financiamiento, entonces obviamente no se van a meter con esas grandes empresas como lo es Odebrecht. Y vemos cuántos políticos actualmente que han ejecutado beneficios a favor, ¿no?, de estas empresas corruptas, y por eso que hoy en día solamente cambió de nombre y puede seguir operando en nuestro país, una empresa que tanto daño le ha hecho al Perú. Sin embargo, desde la bancada de Renovación Popular, y yo siempre soy sincera en resaltarlo, se ha hecho esta lucha continua, pero me gustaría que nos comente un poco cuáles son esas banderas que usted ahora desde su candidatura y también de llegar a ganar esta candidatura piensa traer para trabajar en el país. Bien, siempre me ha caracterizado esta lucha contra la corrupción, no solamente con lemas y frases que vamos a estar acostumbrados a escucharlas más ahora que están en campaña. Lo mío se ha demostrado con hechos claros y concretos, y por eso es que me retiraron del cargo de procuradora del caso Odebrecht, porque yo logré embargar, incautar todo el patrimonio de Odebrecht, logré impedir que ellos vendieran y se fueran con los bolsillos llenos. No solamente a Odebrecht, sino también a Barata. Le embargamos su departamento, su vehículo, su cuenta bancaria, todo. Denunciamos a Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht. Denunciamos a Susana Villarán y a los grandes empresarios, José Graña Miró Quesada. Claro que el ataque fue muy feroz porque ellos tienen influencia grande, porque tienen sus negocios en los medios de comunicación. Entonces nos abrimos esos frentes. ¿Y por qué con Renovación Popular? Porque Rafael es el único candidato presidencial que ha sido frontal, no solamente en discurso, sino con hechos para luchar contra esta empresa corrupta Odebrecht. Se ha realizado un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto con valentía, con vehemencia también defendiendo los intereses del Estado. Y gracias a eso ya no se pagan los peajes corruptos, ¿no? Los peajes de la corrupción, que hemos sido también duramente atacados, diciendo, no, como que dejen ahí los peajes porque vamos a pagar una fuerte indemnización. Por favor, hay que tener un poco de dignidad. ¿Cómo vamos a permitir que todos los días los ciudadanos que pasen por los peajes paguen a esta empresa corrupta? Lo que queremos hacer es, así como hemos luchado contra el Club de la Construcción, esa corrupción que se enquistó para las obras públicas, ahora queremos luchar contra la corrupción enquistada en el sistema de salud. Porque saben que la enfermedad, Grecia, no es la única que mata. La corrupción también mata. Es por eso que vienen, por ejemplo, gracias al oligopolio que existe, las medicinas súper caras. Y te cuento un ejemplo chiquito. Yo sufro de presión alta y compro una pastilla que se llama Provel. La caja de 28 pastillas, o sea, del mes, me cuesta acá en el Perú 180 soles. Recientemente estuve en Estambul y ¿sabes a cuánto compré la misma pastilla Provel, la misma caja? $4, o sea, menos de 16 soles. Wow. Y cuando regresaba, mi avión... Más de 10 veces el precio. Mucho más. Y cuando regresaba, el avión paró en Madrid. Y pregunté en la farmacia del aeropuerto de Madrid, ¿y sabes cuánto estaba? $7, o sea, menos de 28 soles. Un país donde el poder adquisitivo del ciudadano de España es mucho mayor que el nuestro, pero mira, ellos pagan menos de 28 soles y nosotros acá 128 soles. Eso es producto de la corrupción y muchas personas mueren porque no tienen los recursos económicos para comprar la medicina que los va a curar de las enfermedades que tienen. Entonces hay que luchar contra esa corrupción enquistada en la salud, por supuesto. Y obviamente la reforma del sistema de justicia, porque el ciudadano quiere ver al delincuente, al que le extorsionó, al que mató a su familiar a través del sicariato, al que le robó, quiere ver justicia rápida, no quiere ver investigaciones que duran 5, 10, 15, 20 años y hasta ahora no tiene justicia. El ciudadano quiere investigaciones rápidas, sentencias rápidas, que el delincuente pague rápidamente por el delito que ha cometido, y para eso hay que hacer las reformas de las leyes. Hay que reducir los plazos de investigación y exigir a los fiscales que hagan investigaciones rápidas. El ciudadano tiene que sentir que en este país existe justicia. La gente afuera clama eso. Quiero justicia, quiero que protejan mi vida, quiero que protejan mi integridad física.
Y sobre todo que haya resultados, porque Exacto. no se les está, ellos no están sirviendo de gratis, no nos están haciendo un favor a los No. peruanos, se les está pagando, es su trabajo. Y como en cualquier empresa o entidad u organización, se tiene que trabajar con eficacia, con resultados. Un trabajador de bien sabe, si yo no rindo resultados, si yo no soy una buena trabajadora, me despiden. Pero en el sector público no pasa eso. Inclusive están ya amarrados con servicios o con contratos indeterminados y pues la buena vida, ¿no? Y esa es Sí. la gran burocracia que hay actualmente en el Estado peruano, que también genera tanta desesperanza y malestar en el peruano de a pie. Ahora, yo siempre digo, y le digo también a la audiencia, uno no siempre debe solamente dejarse convencer por nosotros como cristianos, por ejemplo, votamos a través de nuestra conciencia y sabemos que el candidato que nos va a representar tiene que ser un candidato que mínimamente respete los valores que yo también respeto. Para eso me va a representar. Por ejemplo, derecho a la vida, A la no al familia. aborto, la familia, no a la ideología de género. Pero también le digo siempre a la audiencia, no solamente basta con ello, también hay que evaluar otras perspectivas. ¿Cuál es su experiencia en sector público? ¿Tiene trayectoria? ¿Sabe trabajar en equipo? Para que realmente el trabajo sea eficiente cuando llegue al Estado, porque el Estado es grande, ¿no? Claro y que sí. gobernar no es algo simple, es un trabajo complejo, trabajar con tantas personas que aunque sean de un mismo ideario, cada uno es diverso, ¿no? Por Hay supuesto. diferencias. Entonces, en esa perspectiva, yo entiendo que usted tiene gran experiencia en todo lo que acabo de mencionar, pero me gustaría también conocer el otro lado ahora. Sí, claro. ¿Usted defiende la vida, la familia? ¿Cuáles son sus principales motivaciones? Una de las cosas por las cuales, además de lo que ya señalado, me afilié al Partido de Renovación Popular es por los principios y valores que defiende, y es muy claro en eso. Derecho a la vida, derecho a la familia y a los valores democráticos. La vida es el bien jurídico más importante, no solamente del Perú, sino de todos los países. ¿No es cierto? La vida, nuestra integridad física. Y eso es innegociable, Grecia. Es innegociable. Y la familia es la cédula fundamental de la sociedad, y por eso a mí me da muchísima pena cuando veo cómo estamos, por ejemplo, normalizando hechos de corrupción. ¿No? Los estamos normalizando y a veces hemos llegado hasta un momento de invertir nuestros valores, y a veces, seguramente lo has escuchado, y nuestros jóvenes a veces lo cuentan como se dice, la gran criollada. Ay, me pasé la luz roja, pero pagué al policía y la hice bonito. Y lo cuentan como algo de lo cual deban sentirse orgullosos. Como algo eórico. Exacto. Y cuando yo digo, no, de eso hay que avergonzarnos, ¿no? Y no invertir nuestra escala de valores. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros niños, a nuestra juventud? Y esa formación de valores y en ética tiene que empezar, ¿dónde? En casa. Y por eso yo siempre he cuestionado cuando desde el Ministerio de Educación quieren tener políticas de enseñanza a nuestros hijos, a nuestra niñez, a nuestra juventud, ¿no? Donde los padres de familia no tengan voz ni voto, no se metan, ¿no? Y ¿dónde está? Para mí lo más importante de una formación es eso, los valores. Entiendo entonces que usted defiende la vida, es decir, no al aborto, defiende también la familia, y con respecto a la ideología de género también totalmente opuesto. Por ejemplo, Totalmente las opuesto. ESI en los colegios. Estoy totalmente en desacuerdo con eso, y he visto cómo han ido distorsionando el lenguaje. A mí me escarapela el cuerpo cuando escucho a las personas hablar el todes, ¿no? Y en vez de utilizar el o o el a en todas o en todo, ponen el arroba. ¿Qué es eso? Eso es una distorsión del lenguaje. No, eso, como te vuelvo a repetir, a mí me escarapela cuando escucho hablar hacia las personas, y más aún escribirlo. Y obviamente tampoco estoy de acuerdo en el matrimonio de las personas del mismo sexo. Buen no punto. podemos Ahí dar quería lugar llegar. de ninguna manera, Grecia, porque eso es un paso previo ¿a qué? A la adopción. Y yo solamente les voy a poner un ejemplo. Pónganse en los zapatos, por ejemplo, que usted tiene 2 hijos, por decirlo, y que la han desahuciado de cáncer y va a morir. Y le presentan a 2 parejas, uno de varón y mujer, matrimonio, y después a 2 parejas del mismo sexo. Y le preguntan a usted ya va a morir, ¿quién le gustaría
que cuide y se encargue de la crianza y de la formación de sus hijos. ¿A quién escogería? Yo, sin lugar a duda, escojo al matrimonio conformado por un varón y A una la familia mujer. natural. Exactamente. Betel. A veces hay que pensar en nosotros, porque a veces es fácil opinar para los demás, pero pónganse en esa situación y ustedes con conciencia decidan a quién le gustaría que se encargue de la formación de sus hijos, que asuma el rol de madre o de padre, porque de pronto usted ya no va a estar presente en la vida de sus hijos. Hay que entender siempre que cuando se habla de menores de edad, no se habla de los derechos de aquellos que quieren ser padres. Porque No. dicen, pero ¿por qué me quitan mi derecho de querer ser padre, querer ser madre? Espérate, que acá no hay derecho de ser padre, de ser madre. Es el derecho del menor de formarse en una familia. Y una familia naturalmente está conformada por un hombre y una mujer por razones evidentes. No solamente porque que ustedes son religiosos, me dirán. No, por razones biológicas. Naturales, Por razones naturales. generales en realidad. Entonces es importante resguardar a nuestras infancias. Es nuestro deber como ciudadanos. Como mujeres, Grecia, nosotros no hemos sido creadas justamente para procrear. Nuestros Betel. órganos están diseñados, llamémoslo así, creados justamente para eso. El hombre no. El hombre no está creado para ello. Entonces hay que respetar esas leyes que son naturales. Así es. Leí hace poco un informe que en el 2025 la causa de muerte en general de mayor latitud es el aborto. Ni siquiera es el cáncer, ni tampoco los asesinatos, ni otras enfermedades. Es el aborto, según data de la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces, nuestro país, el Perú, debe seguir levantándose como un bastión que defiende la vida, la familia, como un país conservador, porque los peruanos somos conservadores. Y esto es importante de mantenerlo. Doctora Catherine Ampuero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, también poder conocer un poco más. No solamente siempre la invitamos para hablar sobre temas de su especialidad, pero ahora hemos abordado un poco más el espectro para también conocerlo a usted como persona, sus Claro que ideales, sí. sus valores y nuestra audiencia pueda también decidir